A esta cuarta sesión ya, ¿verdad? Tenemos la cuarta sesión del certificado en gestión del talento humano, que esperamos esté siendo de provecho para ustedes y que ya puedan estar poniendo en práctica los conocimientos y aprendizajes que hemos tenido aquí con el máster Maradiaga. Así que sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente. Por ahí el máster les va a explicar. Hoy tenemos participación de todos los asistentes, ¿verdad? Así que prepárense. E igual les recuerdo que pueden utilizar el chat para cualquier pregunta, aporte, comentario. Estamos para servirles y el Maradiaga para poder también abordar sobre la marcha sus comentarios o aportes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, Master. Sí. Bueno, excelente. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Vamos rapidito porque por alguna razón el tiempo se nos va relativamente rápido en estas pláticas que estamos teniendo. Agradezco la puntualidad. Yo sé que por ahí algunos me escribieron que iban a tener unas situaciones personales, otros de trabajo, pero bueno, recuerden de que siempre dejamos grabadas las clases y por eso ahí siempre se las enviamos. Así que por esa parte, pues, estamos ahí atentos. Recuerden lo que yo les decía en la clase primera. Lo importante con esto es la formación más que la información. Todo esto que platicamos, la mayoría de la información está en Mr. Google. Entonces, ustedes lo pueden encontrar ahí, no hay ningún problema. Bueno, ya entrando en materia, hemos ido dándole forma a este contexto de la gestión de talento humano que hemos visto, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo esa evolución ha ido a la par tanto de la evolución social de las sociedades con la evolución empresarial. Eh, Eso ha sido fundamental para que la gestión de talento humano sea lo que es hoy. Estamos claros de que en nuestros contextos hondureños todavía tenemos asignaturas pendientes con respecto al tema de recursos humanos, pero sabemos de que en algún instante eso se van a romper muchos paradigmas. Justo ayer en la noche platicaba con unos colegas de que precisamente es convencer a esos tomadores de decisiones de la importancia de esto porque obviamente son los que en algún instante ponen la plata, ¿no? Ponen el dinero para definir las líneas, el tema de capacitación, las contrataciones y todo eso. Por eso es que es muy importante que la gestión de talento humano siempre piense en el retorno de la inversión, que eso lo vamos a ver eh, la próxima semana cuando veamos algo de capacitación. Porque es importante que recursos humanos, que la gestión de talento humano pueda vender sus operaciones. Por eso que en algún instante yo les decía que la gestión de talento humano en muchas empresas del mundo ya se ha vuelto una tercerización, ¿verdad? Muchos de los servicios las empresas los están tercerizando y recursos humanos se ha convertido básicamente en un departamento staff, ¿verdad? Simplemente coordinar actividades, subcontratar, outsourcing para ciertas situaciones específicas que necesite la empresa. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar un poquito de reclutamiento y selección, por ejemplo, las empresas tienen la parte de las bolsas de trabajo, las bolsas de empleo, ¿verdad? Las agencias de colocación, las agencias de headhunting, que por ahí voy a platicar cuál es un poquito la diferencia. Entonces ya eso es un elemento tercerizado, la parte de headhunting, ¿no? De la búsqueda de talento. También la parte de capacitación. Muchas empresas ya lo tienen tercerizado. Sus planes de capacitación, el 90% de la misma la hace gente de fuera, gente tercerizado, lo hacen con empresas, lo hacen con capacitadores, eh, etcétera. La mayoría de las funciones, ¿verdad? De los procesos de recursos humanos están siendo subcontratados. Por eso es ahí la importancia de que recursos humanos logre posicionarse dentro de la organización
para que las otras funciones que sí son importantes, que son las partes estratégicas, las pueda seguir haciendo con la normalidad de vida. Pero bueno, esa es parte de lo que hemos ido platicando y que me es importante que me sigan en esa línea, ¿verdad? Ok, déjenme, voy a hacer la presentación de vida porque siempre es importante llevarlo ahí, ¿no? Entonces, en algún momento, la semana pasada platicábamos un poco de la planeación, terminábamos un poquito el tema de planeación estratégica, que esta parte, junto al modelo de recursos humanos, mientras los subprocesos de recursos humanos, por ahí eso yo se los voy a mandar por aparte. Pero una de las conclusiones que sacábamos es de que la planeación estratégica tiene esos tres elementos para que para que la planificación estratégica de la gestión de talento humano funcione. Realmente tiene que tener estos tres elementos. El primero, la administración de recursos humanos, que son los procesos, que por ahí platicamos un poquito la semana pasada. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. La visión estratégica, que realmente es la estrategia de recursos humanos. ¿Hacia dónde va recursos humanos? Recuerden que tiene que estar alineada a la visión empresarial. Recuerden, y esto no me voy a cansar de decirlo, voy a parecer grabadora repitiendo esto, pero la gestión de recursos humanos tiene que estar alineada a la visión corporativa. Si las dos cosas están separadas, ahí hay un problema. Y por último, el modelo. O sea, cómo chambeamos en recursos humanos, cómo llevamos a la práctica la estrategia, lo táctico, lo operativo, ¿verdad? Y creo que también por ahí lo hablábamos, que, por ejemplo, aunque la persona no sepa de eso, ya aplica un método, ya aplica un modelo, aunque no sepa que es un modelo, ya lo aplica. O sea, por ejemplo, como en los 80s, que era el modelo de la mayoría de los jefes de personal eran abogados. Entonces, porque obviamente en el mercado laboral hondureño, pues básicamente lo que se pretendía era reclutar, despedir. Y los procesos tenían nombres industriales. Por ejemplo, la capacitación le llamaba el proceso de relaciones industriales. Imagínense. Los procesos de relaciones con la gente y procesos legales le llamaban relaciones con el empleado o relaciones laborales. Y los departamentos se llamaban departamento de personal. Entonces, eso era básicamente muy básico. Reclutar, despedir y quizás capacitar. Entonces, al final ese era un modelo. Al final ese era un modelo. Pero como les dije, tanto Chiavenato en el contexto latinoamericano como David Ulrich en el ambiente anglosajón, pues ellos tienen claro de que el modelo de recursos humanos es sumamente importante. Entonces, por ahí, eso yo ahí se los voy a mandar por aparte. Entonces, pero sí me es importante que ustedes sepan que estas tres cosas son la base de la planeación estratégica de la gestión de talento humano. Entonces, al final lo que pretende la gestión es precisamente avanzar hacia cómo hacer el trabajo, cómo llevarlo a la práctica, cómo que el empleado se sienta cuidado, se sienta atendido. Y lo hablamos la semana pasada de estos procesos que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Cómo administramos esa administración, valga la redundancia, de recursos humanos por medio de estos procesos. Son algunos, estoy seguro que faltan algunos ahí. De hecho, algunos nombres han cambiado. Recuerden lo que hablamos en algún instante. Por ahí existe bienestar al personal, que es un nombre más moderno que se llama el desarrollo organizacional. Pero lo importante es que entendamos de estos procesos básicos. Pueden integrar a las personas, organizarlas, ¿verdad? ¿Por qué integrarlas? Porque básicamente necesitamos atraer ese talento. Necesitamos hacerlo bien. Perdón lo que voy a decir, pero no es a la zumba marumba. Conozco lastimosamente muchas empresas que contratan así. Simplemente necesito una dependienta. Llegan 2, 3 personas y a la que vieron un poquito más avispada, para adentro, contratada. Pero ni siquiera le hicieron una entrevista, ni siquiera le preguntaron nada. O sea, básicamente la persona entró. ¿Y cómo va esa persona a dar su 100% si no se hizo un proceso adecuado? Entonces,
Se tiene que hacer una integración, por eso se llama integración. Hacer un buen proceso de reclutamiento y selección de personas. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es eso. Organizarlas. Entonces, ya las tenemos. Ahora hay que organizarlas, que ellas sepan quiénes son sus jefes, a qué departamento pertenecen, cuáles van a ser sus actividades, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus tareas, es decir, cuál es su puesto de trabajo. Y con base a eso es como les vamos a pagar, ¿verdad? ¿Por qué un guardia de seguridad gana menos que un supervisor de ventas? ¿Verdad? Alguien, no, pero es que el de ventas es el que trae el billete. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué tal si ese guardia de seguridad es el que cuida las joyas de la corona? Es el guardia de seguridad de las joyas de la corona allá en Inglaterra. Entonces, entonces, vamos a hablar un poquito porque es importante la evaluación de puesto, la evaluación de puesto, porque es importante el análisis de puesto, porque es importante entender por qué es bueno sacar un perfil del puesto. Entonces, eso me da un valor del puesto. Por ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya teniendo las personas, ya las teniendo organizadas, entonces hay que recompensarlas. Y eso es muy importante. En la actualidad se llama procesos estratégicos de compensación. Eh, ¿Por qué? Porque a mí me va a permitir que ya traje la gente y la voy a retener por esa vía. Entonces, tengo que pagarles de acuerdo a un mercado laboral, que por ahí vamos a platicar qué es eso. ¿Por qué a un gerente le pagan una cantidad? ¿Por qué a un supervisor le pagan otra? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando no se tiene una estructura clara? Entonces, por ejemplo, se cometen errores como que el gerente, y yo he tenido casos de aclararle a muchos dueños de empresas, muchos gerentes, muchos directores, por ejemplo, que tienen al jefe en el mismo nivel que un gerente. Ellos no, dicen todo lo que tienen gente a su cargo y no importa. Entonces, no, una estructura organizacional tiene que ser un presidente, un director, un director y abajo de esas gerencias pueden haber un jefes, abajo de ese jefe, coordinadores, supervisores y abajo asistentes administrativos. Esa es una estructura normal. Pero cuando eso no se maneja adecuadamente en una empresa, eso se hace a la locura, al dedo. Este démosle esto, paguémosle esto, aumentémosle esto. Entonces, cuando eso se hace, se genera algo que se llama inequidad interna y eso genera una problemática. Cuando veamos la parte de compensaciones, pues vamos a platicar un poquito más de eso. Entonces, se tiene que tener claro el diseño de los puestos para llegar en el último proceso de la evaluación de desempeño. Si yo tengo claras mis funciones, tengo claras mis actividades, si yo tengo claro cuáles son mis trabajos diarios, mis trabajos semanales, mis trabajos mensuales, mis trabajos semestrales, mis trabajos anuales, si yo lo tengo claro, es más fácil que a mí me midan el desempeño. Pero si yo no lo tengo claro y el jefe dice, bueno, a Juan lo vamos a medir aquí por lo que hizo la semana pasada, yo digo, pero yo todo el año me fue bien, todo el año me fue bien y solo porque la semana pasada me fue mal, me estás evaluando por eso. Entonces el empleado empieza a sentir que no hay una justicia interna, no hay una equidad interna, que lo están evaluando mal. Entonces la organización de eso es fundamental y tiene que ver con la forma como recompensamos a esa parte, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuáles son las recompensas, por qué hay puestos con sueldos variables, que específicamente la gente de producción es gente de ventas, y como les dije en algún momento, la gente de ciertos puestos fijos se van a convertir en puestos variables. Desarrollar las personas, entonces ya tenemos la gente, ya tenemos un proceso de compensación, ya tenemos una organización, ya sabemos qué hacen, entonces hay que desarrollarlos, hay que evaluarlos y desarrollarlos, hay que darles formación, hay que programar, ¿verdad? Procesos que le permitan a la persona generar todo su talento, dar resultados, evaluarlos y seguirlos llevando al siguiente nivel. Esos son los procesos del desarrollar a las personas y los puestos. Sumando todo eso, entonces ahí impactemos en la retención de gente. Al retener gente es porque tenemos un buen clima laboral, que la gente piensa que hay una equidad interna, que está haciendo lo justo, que le pagan lo justo por lo que hace,
lo reclutaron adecuadamente y por lo tanto la retención es más fácil. La retención es más fácil, ya sé cuáles son las prestaciones que me dan, cuáles son los elementos de ley que me pagan, cuáles son los beneficios que tengo clara mi descripción de puesto y estoy claro en lo que yo estoy aportando a la calidad del negocio. Y por último, tengo que evaluar todos esos procesos en lo que se llama la auditoría de recursos humanos como su proceso. Entonces, yo tengo que entender que todo eso me va a ir dando el trabajo esencial de la gestión de talento. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña dinámica. Voy a hacer una pequeña dinámica y me interesa que todo mundo participe. Así que ahí sí les voy a agregar. No sé si ya se sumó Javier a la sesión. ¿Está Javier por ahí? A ver, Javier. ¿No está Javier? Ok, bueno, entonces vamos con Jenny. ¿Está Jenny por ahí? A ver. Ok, bueno, ni modo, voy a utilizar al licenciado Alfredo Guzmán como conejillo de Indias, con todo el permiso y respeto, licenciado Guzmán, lo voy a utilizar de conejillo de Indias, ¿le parece? De acuerdo, Milik, aquí estamos como una cobaya, Ok, excelente. un conejillo de Bueno, Indias. yo ahí le voy a pedir la primera pregunta. Defina con sus palabras para usted qué es lo que ha entendido o según sus conocimientos que sería la gestión de talento humano. A ver, quisiera escucharlo. Muy bien, Milik. Sí, ya sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí. perfecto, perfecto. Pues gestión de talento humano, Milik, así asimilado con esa calidad parvularia con la que usted lo explica, es precisamente una integración de procesos, de, Ok, de modelos que tienen un contexto propio, es decir, no es lo mismo un contexto hondureño, como lo menciona la primera pregunta, como un contexto de un país nórdico, para decirlo de alguna manera. Creo que los grandes desafíos están allí planteados en un ABCDE, que son estas 5 órbitas de un sistema que usted nos plantea de integración, de ordenamiento, de organización, de desarrollo, de auditorías dentro del proceso de la gestión de talento humano. En un contexto propio siempre hay paradigmas, siempre hay camisas de fuerza. Es necesario pensar también fuera del marco, en un contexto de gestión de talento humano que lo ha usted mencionado en al menos un par de ocasiones, que estando en el siglo XXI podríamos estar lastimosamente anclados o arrastrando prácticas, vamos, arcaicas, bastante medievales, sobre cómo deberíamos tratar realmente a las personas que nos colaboran con una visión estratégica empresarial. ok. Excelente, excelente, licenciado. Muy bien, perfecto. Orbitando alrededor de un sol. Y bueno, con eso pues concluyo con eso, Milik. No sé si esas son Dos, mis palabras me parece. extraterrestres para definirlo. Excelente. De hecho, les cuento de que básicamente eso es lo que hace la gestión de talento humano, llevar las prácticas de una gestión, en este caso dedicada a la gente, al desarrollo empresarial. Recuerden de que recursos humanos, no, aquí no estamos hablando de una separación de poderes, por decir algo, ¿no? Recursos humanos como un, como un reino separado a la empresa, no. Es básicamente la empresa que tiene a una gestión llamada recursos humanos, gestión de talento humano, capital humano, que busca que yo como talento dentro de la organización sea exitoso y por lo tanto me tiene que reclutar y seleccionar adecuadamente, me tiene que formar, me tiene que dar una compensación, me tiene que hacer, si yo soy talento,
que no me vaya, que no renuncie. Al mismo tiempo hace que de alguna manera yo entienda de que dentro de la empresa hay un régimen disciplinario, que no es que yo voy a decidir hoy, mañana no voy a trabajar, o toda esta semana me doy vacaciones y no le aviso a nadie. Lastimosamente todavía tenemos que soportar, entre comillas, esas situaciones porque así lo estipula el sistema. Va a llegar un momento que vamos a tener gente más empoderada, gente que básicamente va a estar haciendo home office y va a reportar, se va a reportar una vez al mes. Lo que le van a medir son los KPIs y los resultados que está logrando. Pero para llegar a ese nivel se tienen que soportar todos estos procesos previos. Así que lo que mencionó el licenciado Guzmán, básicamente en esencia es la gestión. Bueno, perfecto. Licenciado Guzmán, deme un número del 1 al 17. Del 1 al 17, por favor. Muy bien, que sea el 10. Ok, perfecto. El número 10 lo tiene la licenciada Ana Castro. A ver, licenciada Ana. Buenas noches, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Ok, licenciada. Le voy a hacer la dinámica que estamos haciendo es fácil. El conejillo de India fue el licenciado Guzmán. Él contestó su pregunta, me da un número y la número 10 en mis controles es usted. Así que viene una pregunta que dice, mencione cuáles son los principales desafíos de la gestión de talento humano. Según su concepto o según lo que hemos platicado en la clase, ¿cuáles serían esos principales desafíos de la gestión de talento humano en la actualidad para ustedes, licenciado? A ver. Bueno, yo creería que es pues hola. Yo creería que es la retención del talento humano, poder cumplir las expectativas de estas personas de cuando entraron a la organización, ¿verdad? Que Okay. venían con aspiraciones, con deseos, con alguna idea que tenían de nuestra organización, porque tal vez escucharon fuera comentarios de algunos conocidos que ya estaban dentro y pues acerca de, por ejemplo, de quizás pueden ser beneficios, entonces ya venían con una idea de que en la empresa ya se daban estos beneficios, entonces poder mantener eso para que estos talentos continúen en la empresa es uno de los que tenemos, ¿verdad? También el clima laboral que forma parte de esto, que no se nos caiga, ¿verdad? Que si el clima laboral, que la encuesta que se aplica todos los años, hemos mantenido o que siempre salimos con resultados buenos, o sea, mantener eso por medio de actividades, con planificación sobre lo que se va a hacer, qué se va a inventar, pero para que los colaboradores estén siempre motivados, felices, sí. Porque esto pues ayuda en la productividad, la felicidad de los colaboradores, el que se sientan bien en el cargo que desempeñan, porque se les da capacitaciones, es muy importante y al final todo esto ayuda para la productividad y por ende pues que se cumplan los objetivos que la organización se ha planteado, o sea, que al final nos conviene a todos. Una organización que progrese, que cumple sus indicadores, sus objetivos, ganamos todos, ¿verdad? Gana la empresa, nos pueden aumentar ciertos beneficios, nos mejoran sueldos. Entonces creo que de todo un poco esto es de lo que tenemos que, es ese reto de no mantener Excelente. la calma, ¿no? De no dormirnos en nuestros laureles, sino que continuar con este proceso siempre para estar siempre felices. Así es. No, excelente, Lick. Muy bien, excelente. Usted ha tocado la esencia de la gestión de talento humano, que es la retención y atracción de talento. Por eso es que en algún instante hablábamos de que las empresas multinacionales y algunas otras de corte nacional invierten bastante dinero a verse líderes en el mercado. ¿Por qué? Porque recuerden el ejemplo que yo siempre pongo. Voy a una feria de empleo, ¿verdad? Y están todas las empresas multinacionales del país, Cargill, Cervecería, Pepsi, Frito-Lay, están todas las Nestlé, están todas las empresas multinacionales. ¿Dónde quiere? Y obviamente las nacionales, ¿verdad? Pero ¿dónde quiere el talento ir a dejar el currículum? Primero va a ir a las multinacionales. ¿Por qué? Porque eso les hace verse líderes.
a lo externo como a lo interno. De hecho, muchas empresas cuando envían perfiles de puestos que están buscando, tienen alguna vacante, ponen excelente clima laboral. Ya, eso están vendiendo su clima. Capacitación constante. A diferencia de algunas otras empresas que ponen, tiene que tener, ¿cómo se llama? Libertad de tiempo, porque si no va a trabajar 24/7. Ya con eso manda un mensaje, ¿no? O apasionados por trabajar. Entonces, lo que decía la licenciada Ana es fenomenal. Es la atracción y retención de talento. ¿Cómo los atraemos? Siendo líderes, que los procesos, lo que yo les decía alguna vez también, nuestro mercado laboral, que vamos a ver más adelante, es bien pequeño. Es bien pequeño. Los ingenieros que se gradúan de la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica de la Universidad Nacional, por ejemplo, está en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y ellos se conocen, están en grupos de WhatsApp, y alguien pregunta, oíme, fíjate que tal empresa me está ofreciendo el puesto. ¿Qué opinan? ¿Qué conocen de esta empresa? ¿Pagan bien? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo es la cosa? Uy, ni te vayas a meter a ese infierno. Ahí nos damos cuenta de cómo estamos siendo líderes, cómo nuestro trabajo dentro del proceso de desarrollo organizacional, de clima laboral, rinde frutos. O, por el contrario, le van a decir, no, esa es buena empresa, los jefes están bien capacitados, son líderes, los mandan a capacitarse en esto, la empresa tiene un proceso de compensación muy bueno, te dan un bono anual, eh, te incluyen a la familia, o sea, la gente dice, wow, excelente, o te dan los beneficios que tienen son estos. Entonces, retención y atracción, eso es muy importante. Muy bien, licenciada Ana. Ayúdeme, deme del 1 al 17, deme un número, por favor. Del 1 al 17, licenciada Ana. 7. El número 7, bueno, el número 7 en este caso es la licenciada Andrea. A ver, ¿está Andrea por ahí? Andrea Sánchez. Sí, aquí Le estoy. toca, le toca la pregunta número 7. Entonces, la pregunta es, defina con sus propias palabras qué es reclutar y seleccionar personal y por qué es importante para la empresa hacerlo bien. Esa es la pregunta. ¿Qué es para usted reclutar y seleccionar y En por mis qué es propias palabras, importante? ¿verdad? En sus propias palabras, tranquilita, no se preocupe. Bueno, para mí, reclutar es como llamar la atención de las personas que me pueden dar mis objetivos. Ok, Y seleccionar es dentro de todas esas personas que son datos, escoger muy bien. Ok, los más propicios. ok. ¿Y por qué es importante? Pues, en pocas palabras. Muy bien, perfecto, Andrea, muy amable, excelente. Básicamente eso es. Recuerden de que aquí, por ejemplo, la parte de psicología industrial fue alimentada por las dos guerras mundiales. Suena raro, ¿verdad? Bueno, desde la revolución industrial, desde la primera revolución industrial. Tráeme agüita, mi amor. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Pues, Hola, buenas. Hola. Tuvimos un pequeño Tuvimos un pequeño un inconveniente de conectividad, pero bueno, inconveniente. ya seguimos. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí se la Ok. escucha.
Listo. Entonces les decía de que la psicología industrial históricamente, por todas Sí. estas situaciones sociales, ha sido alimentada. Y, por ejemplo, una de las principales eh, carreras armamentísticas es la que ha alimentado el área de psicología industrial. Suena raro, ¿verdad? Por eso es que ustedes escuchan de que reclutamiento, ¿verdad? Es una palabra militar que se utiliza desde hace mucho tiempo. Entonces, básicamente es aplicar fuentes que se llaman fuentes de reclutamiento para atraer la mayor cantidad de gente, como lo hacían los militares, el reclutamiento forzoso que había. A mí me tocó, así como un anuncio, me tocó el reclutamiento forzoso allá cuando estudiaba en el Instituto Jesús Mía Selva, en la famosa colonia Kennedy de Tegucigalpa. Anduve corriendo, yo les cuento ahí en esa zona, que no me llevaran reclutado. Pero bueno, el otro punto es que, por ejemplo, también se utiliza la batería de pruebas. Cuando aplicamos una batería de pruebas, se hace referencia a la batería de, de cañones que tienen los ejércitos. Pero bueno, eso es un interín. Entonces, lo que decía mi estimada Andrea, es en esencia es eso. Reclutar es atraer la mayor cantidad de gente y ya tenemos una cantidad de gente, hay que seleccionarlos. ¿Y cómo lo seleccionamos? Según el perfil y según el puesto que buscamos. No es a la zumba marumba, porque si lo hacemos así, ahí vamos a meter gente que, por ejemplo, mi planta está en San Pedro y el tipo vive allá en San Antonio Cortés, o mi planta está en el centro de Tegucigalpa y la persona vive allá salida Olancho, en Guaymaca. Va a ser complicado que la persona llegue a tiempo a trabajar. Va a ser, y si no, va a tomar 3 buses que a los 3 meses me va a pedir aumento de salario porque básicamente no le va a ajustar el dinero. Entonces, esas son las cosas que debe de ver el reclutador. Dónde vive la persona, qué hace, si tiene el perfil, si trajo la hoja, el currículum, si tiene básicamente las competencias. Por ahí más adelante vamos a hablar eso. Esa es la parte. ¿Y por qué es importante? Porque, insisto, recuerden ustedes esto. Toda persona que nosotros integramos a la empresa es un futuro compañero de trabajo. Esa persona tiene que llegar a demostrar que tiene las competencias y además que es una buena persona y además que es un buen profesional y además que va a llegar a aportar calidad a la organización. Aquí no es que estamos discriminando personal, no, simplemente estamos seleccionando a las personas que según el puesto necesitan estar en la organización. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, Andrea. Deme del 1 al 17, deme un número, por favor. El número 12. 12. Bueno, vamos adelante con el 12 y el número 12 lo tiene la licenciada Karina. La licenciada Karina está por ahí. ¿Está la licenciada Karina? Sí. Ok, licenciada, ahí está su pregunta. Dice, usted pone un negocio. ¿Qué es lo primero que debe de definir? A ver, El plan a ver si estaba en estratégico. la clase cuando hablamos de eso. El plan estratégico. Ok, muy bien, excelente, licenciada. Sí, básicamente es el plan, la estrategia, ¿no? La visión, misión, Exacto. valores, hacia dónde va la compañía. ¿Cuáles van a ser, cuál va a ser su modelo de negocio? Obviamente después se hace el estudio socioeconómico, el estudio de marketing, si se tiene el capital, pero lo primero es esa parte estratégica, que lastimosamente muchos comenzamos a la inversa. Primero tenemos el dinero, contratamos la gente, ponemos los locales, empezamos a vender o a producir y hasta después pensamos cuál va a ser nuestra visión, cuál va a ser nuestra misión, cuáles van a ser nuestros valores. Pero bueno, es parte de. Muy bien, licenciada Karina. A ver, del 1 al 17, deme un número. El 2. El número 2. Bueno, vamos a ver si. Vamos a ver. El número 2 lo tiene la licenciada Jenny. ¿Está por ahí la licenciada Jenny? ¿Ya se integró? ¿Está por ahí? Si no, deme otro número, licenciada. Sí, Ah, perdón.
Que no la había Anoche visto. sí estoy. Muy bien, perfecto. Me conectó, me costó. Sí, me imagino. Perfecto. Pregunta, ¿cómo evalúa la gestión de talento humano en Honduras? ¿Cómo lo evalúa? ¿Buena, mala, regular? ¿Qué opina? ¿Qué opina de recursos humanos, gestión de talento humano, como le queramos decir? ¿Cómo lo evalúa? Regular. ¿Escucha? Regular, le digo. Sí, regular. ¿Por qué sería regular? ¿Por qué sería regular? Regular. ¿Por qué sería? Porque le falta mucho. Ok. Porque para empezar no estamos tan capaces, Ah, ok. podríamos decirnos. Sí, tiene razón. Sí, de hecho, eso es una de las grandes asignaturas pendientes de los líderes de recursos humanos. Básicamente necesitan capacitarse. De hecho, cuando yo doy esta clase, en mi clase de maestría, yo confronto mucho, tengo varios gerentes de recursos humanos en mi clase, y yo les digo, tienen que salir del cascarón, tienen que salir del cascarón, o sea, no tienen que dejar de verse tan operativos que parecen supervisores de producción. Y está bien, créanme lo que cuando yo empecé en mi carrera de recursos humanos, eso era workahólico, pero la empresa necesita de recursos humanos también el elemento estratégico. Y como dice la licenciada, recursos humanos queda mucho a deber a veces porque se ve desequilibrado. Tiene que tener un equilibrio entre darle mucho a su patrono, a su jefe, a quien le paga el salario, que en este caso es el dueño de la empresa o su gerente o su jefe, pero también se debe a la gente, ¿verdad? Y para eso tiene que aplicar mucha parte ética, tiene que aplicar muchos procesos, tiene que sentirse que está haciendo las cosas porque le gusta, tiene que tener mucha vocación. Entonces, ahí es donde que corcoea mucho el proceso de recursos humanos. Muy bien, licenciada Jenny, muy amable. Regáleme un número del 1 al 17. El 1. El número 1. A ver, Javier, ¿está por ahí, Javier? Esa misma pregunta yo se la hice ya al licenciado Guzmán, pero se la voy a volver a repetir a Javier. A ver, Javier, ¿está por ahí? Javier, si no, deme otro número, licenciada Jenny. El 13. El 13. Bueno, el 13 lo tiene Alex. A ver, ¿está por ahí, Alex? Alex, creo que no le quieren cumplir los números a la licenciada Jenny. ¿Otro número, licenciada? El 12. El 12 ya estuvo, fue la licenciada Karina. Otro más. El 4. El 4, Edwin. ¿Está Edwin por ahí? Fue el primero que se conectó, por cierto. A ver, Edwin, ¿está por ahí? Aquí estamos. Muy bien, Edwin. La pregunta 4 dice, indique 5 características, pero en realidad le voy a dejar 2. Indique 2 características o habilidades que debe tener un gerente de recursos humanos o de talento humano según su visión, según lo que usted cree. ¿Qué características debe de tener ese gerente de recursos humanos o de gestión de talento humano? Bueno, creo que para empezar la presentación de la persona que va a contratar, Ok. Muy bien. ¿verdad? Que cumpla con la mano calificada. O sea, que sepa bien hacer su trabajo, en primer lugar. Creo que tiene que ser como, pues, creo que sea afín al negocio y a la empresa también, ¿verdad? Lealtad. Muy bien. Excelente. Esa me gusta mucho. Recuerden que lo que dice Ulrich es que recursos humanos tiene que estar alineado a la estrategia empresarial, pero también al negocio.
O sea, recuerden lo que hablábamos en algún instante. Si yo recursos humanos planifico una capacitación, por eso es que las capacitaciones en noviembre y diciembre menguan. ¿Por qué? Porque estamos en temporada alta. Es como que yo el 10 de mayo diga, no, aquí tenemos una capacitación y le duela a quien le duele. ¿Qué sucede el 10 de mayo o el segundo domingo de mayo en Honduras? Es Día de la Madre. ¿Se imagina que alguien, el de recursos humanos planificando una capacitación, lo mandan, el lunes lo despiden? Porque el gerente va a ir y el salón de ventas, ¿qué pasa que está vacío? Ah, que recursos humanos planificó una capacitación hoy y los clientes ahí, nadie me atiende aquí. No, de recursos humanos tiene que estar en el business, tiene que estar en el negocio, tiene que saber hablar en números, tiene que saber hablar con sus mismos números, los mismos números que maneja sus clientes internos. ¿Quiénes son sus clientes internos? El gerente de administración y finanzas, el gerente de producción, el gerente de ventas. Esos son los lenguajes que debe de saber recursos humanos, además de los de su área, ¿verdad? Pero debe de saber, híjole, ¿cómo no fue este mes? No, logramos la meta, hicimos bien, ahí mete la cuchara, pues pucha, si logramos la meta, hagámosle una carneadita a la muchachada. Hay que pagar, si somos restaurante, ¿cuándo vamos a pagar el tema de las horas extra o vamos a pagar las regalías que se dan, etcétera? O sea, hacer fiesta de todo, que cacaraquemos las cosas. Entonces, las características que decía Edwin me parecen súper interesantes. Primero, que sepa hacer su chamba. Muy importante, que el de recursos humanos tiene que saber hacer su trabajo, a quienes está trayendo a la empresa. Y segundo, que esté alineado al negocio. Fundamental. Muy bien, excelente, Edwin, con esas dos características. Muy bien. Regáleme, Edwin, un número del 1 al 17, por favor. 15, 15. El número 15. A ver, la licenciada Sonia está por ahí. ¿Está Sonia por ahí? Bueno, si no, deme otro, Edwin, porfa. El 17. El 17 para Delmi. ¿Está Delmi? Que creo que hoy tenían ahí un pequeño, una situación, pero bueno, deme vamos, le voy a dar democráticamente de un solo para no estar ahí. El número 2 le toca a Mario Bajurto. ¿Está Mario Bajurto por ahí? A ver, Mario. Mario. Si quiere yo le apoyo más tarde. Ah, ok, Ni aquí perfecto, mi gano yo los estimada números. licenciada Mateo. Muy bien. Le voy a dar la pregunta que le iba a dar a Mario. Permítame. Mejor le voy a dar, permítame. Ya lo tenía, le tocaba la número Para que 8. vea que no gano la rifa yo. No, muy bien, pero esa le tocaba. Para usted, ¿qué es el clima laboral? E indique 2 acciones que haría para mejorar el clima de su empresa. ¿Qué es el clima laboral y 2 acciones para mejorar el clima en su empresa? Ok, bueno, el clima laboral es pues todo el entorno, ¿verdad? De satisfacción que pueda sentir un empleado en diferentes aspectos. Excelente. Relaciones físicas, etcétera, ¿verdad? Y que Sí. haría, por ejemplo, 2 acciones, vaya, si los colaboradores se quejan, por ejemplo, que la infraestructura donde están, el aire acondicionado está malo, pues tengo que tomar acciones, ¿verdad? Y poderles, pues, climatizar de una forma correcta para que trabajen adecuadamente. Ok. Y otra, por ejemplo, si el tema de salarios es complicado, ¿verdad? Definitivamente, pero de Sí. repente también es importante conocer, ¿verdad? Cómo están las personas en los puestos, la carga laboral, ¿verdad? Y en base a eso, pues hacer estudios de productividad y esas cosas para también incentivar. A veces también las empresas creo que fallamos cuando tenemos puestos de auxiliares haciendo cosas de coordinaciones
o etcétera, ¿verdad? Con muchas actividades y la gente de alguna forma pues se motiva, ¿verdad? El renombrar un puesto a veces también y hacerle por decirlo así, ¿verdad? Dentro de lo que esté el alcance es importante y creo que eso genera también un buen clima laboral. Eso le Excelente, podría comentar. excelente, excelente. Realmente me dio más de la respuesta que yo quería. Excelente. Y sí, y me mencionó cosas que son fundamentales. Lo que hemos hablado acá, se me va un empleado, ¿saben lo que hacen muchas empresas? Se me va un empleado y está el compañero al par y a ese es que le dan las funciones. ¿Y saben lo que piensa el que recibe esas nuevas funciones? Bueno, ¿y me van a aumentar o qué onda? Entonces, el empleado empieza a decir, no, hombre, esto están abusando de mí, porque ahora tengo que hacer mi trabajo y del de que ahí es donde que recursos humanos tiene que estar ojo al Cristo, como dice. Y ahí es donde que vienen las peleas, donde que recursos humanos tienen que, yo siempre digo, recursos humanos tienen que saber, así como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, saber pelear sus batallas. Hay batallas, estimadísimos, que si se meten en recursos humanos a pelearla, las va a perder. Definitivamente las va a perder. Pero hay batallas que tiene que tenerlas, como por ejemplo eso, o sea, decir al jefe, jefe, se fue fulanito, lo vamos a cubrir. No, 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 que lo supla Menganito, de todos modos ese no hace nada. No, 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 mire todas las cosas que hace. Y si no, y si lo mejor, movámoslo a este puesto y démosle un plus o démosle una zanahoria. Esa es la chamba de recursos humanos. Pero a veces, por ahí, a mí me encanta analizar en ciertos chats de recursos humanos que yo estoy y a veces me muerdo un poco los dedos y los labios por no participar en ciertas cosas que no son del todo éticas y no son del todo buenas prácticas, pero mucha gente lo siente que son buenas prácticas, hasta se sienten de que se inventaron el hoyo de la dona, ¿no? Y esas prácticas no son adecuadas para eso. O sea, por ética no lo digo, pero sí, es lo que me ha servido, y está bien, porque estamos entre colegas y toda la cuestión, pero muchas veces eso después nos pasa factura. Entonces, lo que decía la licenciada es fundamental, el saber que el clima es fundamental y que de alguna manera la parte de compensación va a ser complicado superarla, pero hay detalles que recursos humanos puede hacer, como por ejemplo conseguir incentivos, como hacer convenios. Por ejemplo, me acuerdo yo de que, por ejemplo, dentro de mis buenas prácticas que yo tenía, siempre hacía convenios con empresas que daban descuentos a los empleados para ciertas cosas. Por ejemplo, hacer convenios con empresas de útiles y eso les convenía a los empleados en tiempos de escuela, ¿no? Pero conseguirles un descuento real, ¿no? En temas de útiles, de uniformes, de zapatos. Eso les ayuda a la economía y recursos humanos a hacer cacaraquear las cosas, van a poner la boletinera, informar y importante también, como decía la licenciada ahí, preguntarle al empleado, hacer los focus group, hacer las mesas redondas, lo que yo les decía la semana pasada, eh, hacer ese programa del desayuno con el jefe, ahí se saca mucha información. Y ojo, también no es que todo lo que se diga ahí se va a hacer, ¿no? Que hay empleados que no, a mí póngame piscina afuera o que las oficinas las hagan tipo Google. No, no necesariamente así, pero de alguna manera el empleado va sintiendo que hay un desarrollo organizacional, que las cosas están cambiando, que están mejorando la infraestructura, que están comprando inteligentemente de manera ergonómica los muebles para que ya no les duela tanto la espalda o están haciendo actividades de esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas ayudan mucho al clima y permiten que de alguna manera se vayan eliminando esos climas tóxicos. Muy bien, perfecto, Lick, le agradezco mucho. A ver, ¿quién falta de los que están conectados? ¿Quién falta de pregunta? Honestamente, que me diga, para darle una ya casi terminando esta dinámica. A ver, ¿quién faltó? A mí no me ha dado. Celeste. Sí.
Ok, Celeste, vamos a ver qué número le tocaba a Celeste. La número 6. Hay varios procesos de la Administración de Recursos Humanos. Los acabo de mencionar. Mencione 2 y por qué le gustan. A lo que se le venga, Celeste. Tranquila, no se preocupe. Ay, es que siempre se viene como lo más fácil, la selección, el reclutamiento, la ¿Ok? entrevista. Reclutamiento y em, selección. ¿Qué? creo que Solo Ajá. ujú. Creo Reclutamiento y que son selección. procesos que a veces uno se toma a la ligera o solo quiere como cumplir con el número, como dice, ok, necesitamos 5 para este departamento, ahorita lo reclutamos y realmente que se Ujú. toma a la ligera y es una parte tan fundamental realmente tomarse el tiempo de ver que las personas que estamos trayendo a la empresa no van a traer pues más problema o Es- más gasto a futuro, porque estamos resolviendo el problema inmediato, pero en el camino no evaluamos sí. cierta área Ujú. o evaluamos de acuerdo al perfil que necesitamos. ¿Verdad? Así es. Entonces, se toma a la ligera y se trae pues el Sí, personal que no tenía las habilidades, las competencias. así es. Entonces, creo que... Y excelente, excelente respuesta, Celeste. Y le cuento una historia. Yo me acuerdo, Ujú, no voy a decir la empresa, pero yo trabajé en una empresa textilera grande eh, y básicamente los lunes era la reunión gerencial donde llegaba el dueño de la empresa y empezaba a preguntar por qué los ciertos KPI no se lograban. Yo siempre hacía la analogía del ojo de Sauron, así como la película El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, en ese momento, Sauron estaba viendo a los de producción, que por qué no estaban logrando las metas, ¿no? Pero los de producción, por salvarse, para que no les siguiera cayendo ahí la cosita que les estaban dando, entonces decían, no, es que Recursos Humanos me debe 25 operarios y no me los ha metido. No me los ha metido los 25 operarios. Entonces venía el ojo de Sauron y cambiaba. Ya no era producción, sino que recursos humanos. A ver, ¿por qué no le han metido los 25 operarios a producción? Los gerentes pensando que entre más gente, según se iba a producir más. Entonces, no, el lunes quiero esos, el próximo viernes quiero esos 25 ya adentro de la planta que no se cae. Miren, ¿qué pasó con esa práctica? Se metió a cualquier persona y las personas reclutaban los martes como las prácticas que hay aquí en el norte, ¿no? En las maquilas, Exacto. van al portón y le decían Ujú. a la gente, ¿usted respira? Sí, para adentro, contratado. Y saben que esa planta llegó un momento que no se porque era turno 24/7, ¿no? Habían momentos en la planta que en la noche no se podía pasar por ciertas zonas porque lo asaltaban. Los baños destruidos, los asientos de los autobuses, de las rutas de la empresa cortados así como con tijeras y con cuchillas. ¿Por qué? Por mal procesos de contratación. Cuando se fueron investigando, se vieron personas que hasta delincuentes se habían metido, porque no les habían pedido hojas de Exacto. antecedentes o tráigala dentro de 20 días con la excusa de que no se las daban. Ahí se metió a quien sea. ¿Por qué? Por supuestamente la presión que tenía producción por tener 25 operarios. Y lo mismo pasa en ventas. No, a este lo vamos a bajar de ruta porque no me está produciendo y hay despidos indirectos. Entonces, los procesos de reclutamiento y selección yo le llamo procesos, hay que hacer procesos a priori. ¿Qué significa eso? Recursos humanos tiene que tener todas las semanas un día de reclutamiento y selección. Es que no tiene vacantes. No importa, tiene que estar entrevistando gente. Tiene que estar entrevistando gente cuando le ocupe, pero basado en estadística. Si en la empresa el puesto que más rota o que más entra y sale es ventas, entonces él todos los miércoles o martes tiene que estar entrevistando vendedores. Cuando necesite, según su rotación, vendedores, ahí ya tiene gente entrevistada, ya tiene gente evaluada, ya tiene gente investigada, ya tiene gente con documentación, que en medio de eso ya aquellos consiguieron trabajo, no importa, pero hizo
la mitad del proceso. Y eso es las tareas que a veces recursos humanos no cumple. Entonces, hasta que le piden la gente, empieza, ay, que no sé cuánto, que no sé cuánto, y empiezan la presión en las reuniones de producción, en las reuniones gerenciales. Recursos humanos, tengo el puesto de vendedor de hace 20 días y no me lo has contratado. No sé qué pasa haciendo recursos humanos. Y cuando se da esa presión, entonces obviamente se mete a quien sea. Y el problema es que si esa persona funciona, es golazo. El jefe dice, mira la gente que estoy trayendo yo. Pero si la persona no cumple, es el clavo, se lo echan a recursos humanos. Mira la gente que contrata recursos humanos, que mira esto, que mira lo otro. No, hombre, recursos humanos no está haciendo su trabajo. Entonces, indirectamente, recursos humanos está echando tierra en su propia lápida. Entonces, muy buena definición ahí del proceso de reclutamiento y selección, Celeste, muy amable. Ok, ¿quién más falta? ¿A quién no le he dado pregunta? A ver, ¿quién más falta? ¿O todos ya de los que están? Mario se conectó. Ok, bueno, pero esa era la dinámica que les traía hoy, las preguntitas ahí para poner, para que sea diferente, Vamos a avanzar con eso. Pero me quedaron como 3, 4 preguntas ahí pendientes. Pero bueno, ahí después, de todo modo, esta presentación ustedes la tienen ahí y ahí la van a ver. Entonces, por ejemplo, me quedó, vamos a ver, bueno, definir con sus propias palabras la gestión de talento humano, cómo evalúan la gestión de talento en Honduras. Algunas empresas, mencionar algunas empresas que tienen buenas prácticas, por ejemplo, en estos días se entregan los famosos sellos Fundarse, los famosos sellos de el mejor lugar para trabajar. Yo creo que esos procesos son buenos, las empresas que logran esos sellos son interesantes, son importantes. Sin embargo, es importante siempre preguntarle al piso. Yo siempre digo eso, siempre preguntémosles al piso, ¿verdad? ¿Qué opinan sobre esas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque obviamente muchas empresas lo hacen por estrategia, ¿verdad? O sea, el tener su sello de esas empresas, de esas instituciones que nombré, es bueno, porque el empleado que dice, wow, esta empresa tiene 8 años de ganarse el sello mejor lugar para trabajar, yo quiero trabajar ahí. Porque si se gana ese sello es porque es la mejor empresa. Pero yo siempre digo, preguntémosles al piso. Me pasó con una empresa que tenía una fundación y cuando el empleado vio que en el periódico decía que la empresa le había donado $14,000 a otra fundación por medio de su fundación, dijo, miren, qué contradictorio. O sea, esta empresa le da $14,000 a esta institución y vaya a ver a nuestros baños cómo están. Entonces, ojo, tenemos que ser congruentes. Las empresas tienen que ser congruentes. Una cosa es eso a lo externo, otra cosa es a lo interno. ¿Qué piensa nuestra gente con respecto a eso? Y eso, si se logra tener ese equilibrio entre lo que afuera con lo de adentro, realmente se logra ese voluntariado que la gente le dice, muchachos, el domingo vamos a ir a pintar una casa a tal pueblo, a tal colonia, y lo hace de mucho amor. ¿Por qué? Porque ha trascendido, porque dice, no, esta empresa lo hace bien, el proceso de responsabilidad social empresarial lo hace bien, por lo tanto yo tengo que ayudar. Y la persona trasciende al mismo tiempo con la empresa. Pero bueno, entonces muchas empresas en nuestro país trabajan muy bien esa parte de las mejores prácticas, pero lastimosamente, voy a agregar esto, la mayoría son multinacionales. Las empresas medianas, pequeñas y de corte familiar, la gran mayoría, no voy a decir todas, pero la gran mayoría les hace falta mucho esta asignatura del trabajo que hace gestión de talento humano. De hecho, muchas de estas empresas multinacionales de capital hondureño tienen una alta rotación, lastimosamente. ¿Por qué? Porque ven al empleado como precisamente eso, como un número. Se me fue. Vamos a contratar a otro. Entonces, esa es como una de las asignaturas pendientes que tenemos en ese sentido. ¿Qué más? Según esa experiencia, conocimiento, ¿cuál es la principal debilidad y fortaleza de recursos humanos en Honduras? Pues básicamente yo agregaría
la preparación, como dijo Edwin, la preparación del líder de recursos humanos necesita avanzar en la preparación, prepararse más y entender que su papel es operativo, táctico y estratégico. Muchos están anclados en lo operativo, operativo, y no ven la parte estratégica, y ahí es donde que de alguna manera se falla. Las fortalezas son gente bien preparada, conocen realmente los sistemas, por ejemplo, saben cómo hacer cambios en el seguro social, en el RAP, ¿verdad? Los procesos de cambio de entradas y salidas, o hacer reclamos médicos en las pólizas de seguros, como los procesos de contratación, son muy buenos para aplicar el artículo 112 del Código del Trabajo. O sea, operativamente los tipos caminan en el agua, operativamente hablando, pero les hace falta trascender a la parte estratégica, que los vean como gente posicionada en su puesto, gente que está pensando más en la parte de ser socio estratégico o agente de cambio, no en la parte operativa. Vamos a ver qué más. El clima laboral, la estructura organizacional. La estructura organizacional básicamente es cómo está organizada la empresa, vale la redundancia, cómo está su organigrama, cómo están sus descriptores de puestos. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Los principales desafíos de la gestión, por ahí lo mencionaba muy bien, y era básicamente la atracción y retención de talento. ¿Por qué es importante recursos humanos para la empresa? Por supuesto, claro que sí. Claro que sí es importante. Lo que de poner un negocio, la retención y atracción, la estrategia de recursos humanos, 3 elementos, ya lo hablamos, que es los procesos, la estrategia de gestión de talento humano y el modelo de recursos humanos. Para usted, ¿qué características debe tener un líder de recursos humanos? Pues básicamente lo que en algún momento Edwin mencionó, conocer el negocio y además de eso, conocer lo que hace. ¿Cuál cree que es el principal problema de recursos humanos? Pues básicamente eso, que están en la parte operativa y no se ven dentro de la parte, ¿cómo se llama? Estratégica. Creo que ese es uno de los principales retos que tiene la gestión de talento humano en nuestro país. Inclusive gerentes, les voy a decir, inclusive gerentes, yo conozco los gerentes que con todo respeto están más en la parte operativa que en la parte estratégica. Entonces, ese es un desafío, una asignatura pendiente en el país. Para que el líder de recursos humanos se posicione ante sus clientes internos de la empresa, ¿qué es lo que debe hacer? Exactamente parecida a la respuesta que dijo Edwin. Saber lo que está haciendo y hablar el mismo idioma de sus clientes internos. Eso es fundamental, ¿verdad? Saber lo que hace, hacer procesos, hacer estrategia, hacer programas, aunque solo sea una persona o con un asistente, se pueden hacer muchas cosas en las empresas. Y hablar el mismo idioma de lo que hablan sus clientes internos. Pero bueno, vamos avanzando entonces. Gracias por sus respuestas, pero vamos a ir avanzando. Vamos a hablar acerca de la atracción de talento. Ya vimos que es parte de los procesos fundamentales de recursos humanos, es la atracción de talento, la parte de traer gente que me venga a sumar a mi organización. Entonces, pero debo de entender que este proceso es la suma de varias etapas. No solo es reclutamiento y selección, sino que yo ahí tengo que agregar contratación, tengo que agregar inducción, tengo que agregar a esa inducción una evaluación, ya sea por términos legales, que ahí se aplica la evaluación de periodo de prueba. En el artículo 52 del Código del Trabajo, yo tengo que aplicar una evaluación de periodo de prueba, porque si yo no la aplico, ese empleado gana una permanencia, y si gana una permanencia, gana indemnización. Y si yo a los 3 meses lo quiero cortar, yo le voy a tener que pagar una indemnización o prestaciones, como se le conoce aquí en el país. Entonces yo tengo que saber de que al empleado, por lo menos al mes, yo tengo que hacerle una evaluación. La hago yo como recursos humanos o mando un formato al jefe
Por cierto, si alguien ocupa un formato de evaluación de periodo de prueba, mándenme un correo y yo se lo reenvío. Por ahí le he compartido formatos que se utilizan en recursos humanos, que me los han pedido. Con gusto yo les apoyo con formatos. Si alguien necesita ese formato, con gusto se lo evalúo, se los envío. Entonces, esa inducción se evalúa tanto a lo interno por lo que hace el empleado, si es el empleado, está dando los resultados por lo cual lo contratamos, y obviamente si es la persona que nosotros queremos para el puesto. Después vamos a la parte de formación, hacer un plan de formación para ese empleado que se convierte en un plan de capacitación para la empresa, y al tenerlo dentro de un marco de formación y capacitación, yo ya lo puedo hacer una evaluación de desempeño, ¿verdad? Tanto a la empresa como al empleado. Esa evaluación de desempeño la vamos a ver en la última sesión que tengamos. Y eso me genera la siguiente línea, que es la retención. Si yo hago adecuadamente ese proceso, yo avanzo dentro del proceso de atracción, porque estoy atrayendo a lo mejor. ¿Y qué es eso de reclutamiento y selección? Por ahí hoy conversábamos con alguien de ustedes, esta foto que yo les envié acerca de lo que dice este periódico digital, que dice que 2,5 millones de hondureños con problemas de empleo. Obviamente, muchos de estos están en el sector informal, no que necesariamente están de brazos caídos, ¿verdad? De estos 2 millones también están los ninis, los famosos ninis, ¿verdad? De los que no estudian ni trabajan. Muchos de estos 2 millones están también en la PEA, que es la población económicamente activa. Entonces, pero básicamente son 2,5 millones de que de alguna manera, cuando dice con problemas de empleo, es que no tienen un salario fijo al mes, sino que hoy tienen un salario, mañana pueda que no, o tienen 3 meses trabajo, otros meses no, se la juegan. Eso de alguna manera afecta la operación o la economía del país. Cuando hablamos de reclutamiento y selección, es importante entender que es la gente que nosotros queremos traer para la empresa. Es la puerta que abrimos a esos candidatos, y que esos candidatos deben de ajustarse a lo que yo quiero. Por ahí puse capítulo 4 del libro que yo les mandé la primera vez, que es el libro de gestión de talento humano. Si alguien quiere hacer una trazabilidad ahí de lo que estamos platicando, eso está en el capítulo 4 del libro que les mandé. Entonces, es muy importante saber a quién estamos trayendo a nuestra empresa. Recuerden eso, es un futuro compañero de trabajo, es un futuro profesional. A veces nosotros nos sorprendemos y decimos, wow, y a esta estrella, ¿quién lo contrató? Y a esta estrella, ¿de qué monte sacaron? ¿Lo habrán entrevistado cuando lo contrataron? ¿O qué onda? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Verdad? Porque a veces pasa, con todo respeto lo digo, que a veces hay empleados que entraron a la compañía sin ningún tipo de proceso de reclutamiento y selección, simplemente los contrataron y punto. Y esas personas posiblemente sean muy buenos en las cosas que hacen, pero lastimosamente, y como vamos a ver más adelante, hoy día nos contratan por las habilidades duras que tenemos, pero nos despiden por las habilidades blandas. Entonces, hay muchas personas que sus habilidades duras son buenísimas, bien desarrolladas. Técnicamente el man sabe manejar la máquina, sabe hacer esto, sabe lo otro, sabe esto, sabe lo otro, pero sus relaciones interpersonales, sus relaciones humanas son pésimas, son pésimas. Y lastimosamente, yo aquí hago una crítica a nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo nos ha dicho siempre, ¿cómo se llama? Sean individuales, todo es individual. Y cuando llegamos al tiempo de trabajo, ya lo primero que nos dicen, ahora sos parte del equipo de ventas, ahora sos parte del equipo de producción, ahora sos parte del equipo de recursos humanos. Y ahí nuestras habilidades sociales
que no fueron pulidas en nuestro tiempo educacional tienen que surgir, y si no las tenemos se nota mucho que muchas personas tienen problemas con ese tipo de relaciones interpersonales. Entonces, ahí es donde fallamos. En el proceso de reclutamiento y selección hay elementos que se llaman alternativas de reclutamiento, que básicamente es cómo atraer a la gente. ¿Cómo la atraemos? En primer lugar, tenemos que hacer una planificación. ¿Cuánta gente vamos a contratar? ¿Cuánta gente necesitamos en la empresa? ¿Verdad? Eso lo planifica Recursos Humanos con la alta gerencia. ¿Cuántos vendedores ocupan? ¿Cuántos asistentes administrativos? Esa es la planificación de Recursos Humanos. No es, yo creo que necesitamos 15 vendedores y la planilla aumenta un 20% y la planilla se vuelve más cara. Tiene que haber una planificación, tiene que estar también en el área financiera para saber si se tiene la capacidad de pagar esos salarios, ¿verdad? Entonces, ya al tener esa planificación de recursos humanos, control de planilla, entonces vamos a las fuentes que vamos a contratar personal. Entonces, hay fuentes internas, ¿verdad? Que son básicamente los empleados internos que también pueden optar al puesto que estamos mencionando y también que nos recomienden personas que conocen, ¿verdad? Muchas empresas, esta es su principal fuente de reclutamiento, recomendados de empleados o empleados que quieren pasar a otro puesto. Pero también están las fuentes externas, que básicamente es atraer gente de fuera, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir a mí tener candidatos reclutados para suplir mis necesidades de la empresa. Todo esto basado en el marco del mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? Básicamente es el espacio en el que un país tiene para poder suplir las necesidades de personal que tiene. En nuestro país, mis estimados, el mercado laboral es muy raquítico. Es muy raquítico. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablábamos, el fuerte, el grueso digamos, de ingenieros, por ejemplo, se gradúan en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Y pare de contar, quizás hay otras universidades ahí, pero realmente la Universidad Nacional es la que suple la mayoría de los ingenieros en el país. O, por ejemplo, los técnicos, ¿verdad? Los técnicos y algunos jefes de mantenimiento inclusive se dan el lujo de decir, no, yo solo quiero de estos colegios, quiero de esto, de este no me traigan. E inclusive algunos jefes de empresas se dan el lujo también de decirle al reclutador, mire, tráigame licenciados de administración de empresas, excepto de estas universidades. Entonces, el mercado laboral se vuelve raquítico. Imagínense, lo contradictorio es que 2.5 millones de personas están desempleadas y muchas empresas no pueden suplir sus vacantes. ¿Por qué creen? ¿Qué creen que pasa ahí? A ver, ¿alguien quisiera acotar esa pregunta? ¿Por qué creen de que se tiene mucha gente sin empleo, pero las empresas tienen un montón de vacantes? ¿Qué creen que pasa ahí en ese contexto? ¿Alguien quisiera opinar? A ver, ¿quién quisiera opinar ese punto? Hola de nuevo. A ver, Lick, hable. Milik, básicamente tiene que ver con el perfil del puesto, ¿no? Es decir, qué clase de personas son las que necesita el mercado laboral y qué es lo que hay. Si uno lo lleva, no reúne pues, una condición. Así es. Así es. Intentar poner 25 operarios y resulta que llenas hasta de delincuentes pues tu planta laboral. Resulta también los filtros para tener el mérito. Y me llama la atención porque no solamente ocurre en las empresas privadas, estudios recientes en el sector gubernamental nos dice que 7 de cada 10 contrataciones en el gobierno no reúnen el perfil mínimo requerido. Es decir, que hay que prestarle mucha atención. Y bueno, la mayor parte de puestos laborales se generan en el sector privado.
Y aunque algunas empresas se incurren en el desliz, se paran sobre la concha de banano y a la carrera y con falta de planificación contratan a cualquiera, porque sí, igual que usted, yo he pensado, y a este brother, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cuál es el mérito? Así es. ¿De dónde obtuvo el título? Y ocurre con personas que tienen también hasta doctorados, ¿no? Pero Es correcto. francamente creo que hay también, hay también una economía deprimida, es decir, cierran las empresas, si no hay fuentes de trabajo, ¿cómo le haces? Laborales, si tienes una economía deprimida, si no hay nuevas inversiones, si en lugar de expansión hay contracción en las empresas, también eso es otro factor a considerar que tiene que ver con la capacidad de una economía, la generación de empleos, la atracción de inversiones que repercute en menos fuentes de trabajo, aunque la demanda sea elevada. Así que hay varias aristas, varias Sí. circunstancias que habría que ponderar al respecto, Melik. Ok, excelente, licenciado Alfredo. A ver, licenciada Mercedes. Buenas noches, Máster. Otra de las situaciones que pueden suceder también es porque, como la palabra lo dice, es un mercado, ¿verdad? Y de repente no, pues no estamos bien alineados con nuestra estrategia de reclutamiento y de repente no tenemos un plan o una manera de atraer, ¿verdad? Como nuestra marca, si está bien posicionada o no. Sí, Y cómo poder llegar a esos candidatos que están en búsqueda de empleo y cómo también hacer llegar nuestras ofertas y que exista como un match, ¿verdad? Entre esa búsqueda de empleo y las plazas que la claro, empresa tiene. muy bien, excelente. A ver, Celeste. Bueno, primero decir pues que estoy de acuerdo con lo que opinó, ¿verdad? El licenciado, que Ujú, pues una de las razones, pero otra también tiene que ver con lo que ofrece, pues las condiciones laborales que se ofrecen. Usted mandaba la vez pasada había una vacante de empleo. sí, Este iba pues dirigido pues por lo que se podía ver para alguien pues de que no, pues no es necesitar una educación superior, ¿verdad? sí, Pero aún para ese tipo de puestos, para ese tipo de trabajo que es el que más hay actualmente, la gente se ha dado cuenta que pues no están las condiciones. Piden 12 horas de trabajo y le dan como 6.000 empiras. Entonces a veces la gente ya está en otra posición que dice como, mejor me muero de hambre. Es real, es triste, ¿verdad? Y la gente ha entrado en esa situación que, mire, ni empleadas domésticas, pues yo le puedo decir que yo estoy buscando y aquí tenemos el chat de vecinos, no se encuentran. Ellas ya no quieren trabajar dentro de las casas y pues se entiende, ¿verdad? Pues que en muchos lugares no se dan las condiciones o se les paga algo que pues pueda sí, cubrir sus necesidades básicas, apoyar a su familia, ahora que entra ya dentro de la explotación laboral. claro. Y ese es un buen punto, Celeste. Ese es un Ujú. excelente punto, porque les voy a ser sincero. Y peor, perdón que voy a poner un mal ejemplo, pero por ejemplo, yo voy operario a Cargill, por ejemplo. Cargill mínimo me va a pagar el salario mínimo, más horas extras. ¿Por qué Cargill no puede pagar menos? Que pasa en muchas empresas. Yo soy, se los digo, soy el principal que le da bombos y platillos y alabanzas a las MIPYMES hondureñas y a las empresas de corte familiar en el país. Pero en esa parte es una asignatura también que se tiene pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Celeste, la persona llega y le dicen, bueno, mira, lo que yo te ofrezco son 8,000 pesos y quizás ni cumple el salario mínimo. Y la persona, como tiene la necesidad, lo acepta. A los 3 meses está renunciando y ahí se vuelve un tira y encoge y la gente se pregunta, híjole, ¿y aquí por qué hay tanta rotación? Porque sus sueldos no son competitivos,
porque no están pagando según la ley. Entonces, claro, ¿por qué Cargill lo hace? Porque en primer lugar tiene un presupuesto, es transnacional, y tercero, porque si alguien se da cuenta que una empresa transnacional o multinacional está pagando menos del salario mínimo, lo sacan por todos los periódicos y por todos los medios y por todo, hacen un show. Entonces, obviamente por eso es que no lo hacen. Entonces, hay muchas aristas, como decía el licenciado Alfredo, sobre ese tema, que es muy importante, por eso que lo dividí en dos. La otra semana vamos a seguir platicando acerca de reclutamiento y selección, porque hay mucha tela que cortar en esto, pero lo importante, recuerden, es lo que nosotros pretendemos atraer a nuestra empresa. ¿A quiénes atraemos? ¿Verdad? ¿A quiénes atraemos? Porque a veces, y yo tenía que convencer a un convencido cuando se daba ese proceso de reclutamiento y selección, que decía, por ejemplo, el gerente general: mira, necesito un contador, y me gusta porque tiene un excelente currículum. Cuando yo miraba, el tipo era hasta ingeniero de la NASA, tenía maestría, yo le decía, no lo podemos contratar. ¿Y por qué no? En primer lugar, no tiene el perfil del puesto, está sobrevalorado. ¿Por qué no? Si vamos a el tipo nos va a trabajar 3 meses, porque él tiene un perfil de gerente financiero, no de contador. Entonces es meterle eso en la cabeza, porque para el dueño o para el gerente general, ese era un fichaje. Es como que el Motagua contratara a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y era, ¡guau! Y Cristiano con 60 años, Cristiano Ronaldo con 60 años quiere jugar en el Motagua. El entrenador diría, ¡wow! Contratémoslo. Pero no se puede, no tiene el perfil. Entonces, hay mucha tela que cortar en este proceso de reclutamiento y selección. Solo quiero terminar con esto. Creo que el tiempo ya nos está, ya está, ha sido muy interesante. Si se fijan, por eso cambié un poquito la dinámica, porque sé que me lleva más tiempo en estas dinámicas de conversar el tema, pero creo que sí era importante escucharlos a ustedes en estos temas que son muy importantes y de cómo los llevamos a la práctica en nuestras empresas. Quiero terminar esto. Entonces, ¿qué pasa con la situación de la oferta? Miren, hay muchos candidatos. ¿Qué pasa con la demanda? Que a veces es insuficiente. La competencia entre candidatos para obtener empleo es bastante grande y esa competencia genera problemas. Vaya, se lo voy a decir yo como consultor. Por ejemplo, yo en lo personal vendo productos y servicios, en este caso servicios, y yo sé lo que yo vendo como consultor. Pero viene otro y póngale que, por ejemplo, que mis horas en la universidad me cuesten 2,000 lempiras la hora, ¿verdad? Y si yo un curso de 35 horas, meterle la pluma cuánto me gano en una capacitación de ese sentido. Pero viene un consultor y dice, no, yo lo voy a dar a 300 pesitos. Adivinen a quién contratan. 300 que cobra pesitos. más barato. Exactamente. Aunque el producto sea de menor calidad, todavía en nuestro país seguimos con el paradigma de precio, no calidad, precio. Entonces se van por el precio. Entonces, lo mismo pasa a veces con ciertos candidatos, de no, el que pida menos hay que contratarlo. ¿Por qué, volviendo al ejemplo de Cargill, por qué le pagan 8,000, le pagan salario mínimo, más horas extras? Porque ya tienen una escala salarial definida. Háganse la pregunta con la mayoría de las empresas hondureñas. No tienen ni idea de qué es una escala salarial. Pagan a la suma maruma. Yo creo que hay que pagarle tanto. Yo creo que a en tal empresa le pagan tanto. Oíme, y empiezan a llamar a sus primos, a sus amigos. Oíme, ¿cuánto le pagas a un supervisor de ventas vos? Pues yo le pago tanto, pero no le dijo que tiene un sueldo variable, que le paga carro, que le da laptop, que le da tantos dólares en el celular, que le paga un variable, que le da 16 salarios. Eso no se lo contó.
Entonces, ahí es donde que a veces hay problemas con ese tema salarial. Entonces, eso hace que al final el mercado laboral se vea afectado en ese sentido, porque muchas empresas, hay grandes distancias, muchas empresas pagan muy bien, tienen excelentes beneficios y muchas empresas pagan mal y no tienen beneficios. Entonces, esa disparidad es tremenda. Y adivinen a dónde quiere trabajar la gente. En esas empresas que pagan bien, supuestamente, y que tienen beneficios. Y las otras no están compitiendo con esto. Entonces, el gerente general le pasa metiendo presión al de recursos humanos. ¿Por qué? ¿Y por qué no atraemos buena gente? ¿Y por qué los resultados son malos? ¿Y por qué no logramos que los clientes trabajen con nosotros? ¿Y por qué se nos va la gente? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? El culpable termina siendo el de recursos humanos. Y cuando recursos humanos le dice es que estamos siendo poco competitivos en temas salariales, es que no tenemos un buen paquete de compensaciones. Mire, aquí le traigo la propuesta para el seguro médico el seguro médico privado. Mire, le traigo esta propuesta para poder darle uniformes a los empleados y no se los cobremos. Ah, no, usted solo es costo, licenciado. Usted solo es costo. Entonces, ¿cómo puede competir una empresa si tiene esas debilidades internas? Como recursos humanos, como decía, yo creo que no sé si era la licenciada Ana, que por ejemplo, yo como recursos humanos, al talento yo me lo enamoro, sin mentirle. Decirle, mire papito, en esta empresa usted va a tener esto. Si yo le digo con lo contrario, le estoy mintiendo. Después ese empleado me va a decir, licenciado, usted me mintió. Usted me dijo que aquí yo venía a una familia, que aquí yo iba a tener esto, que me iba a dar estos beneficios, que iba a esto, y usted me mintió, me vendió un paraíso y esto es un infierno. Entonces yo tengo que ser ético, no solo es de cubrir la vacante, tengo que decirle, mire, usted va a ganar su salario, pero aquí nada más, los beneficios que tenemos son los beneficios de ley, y aquí va a tener alta exigencia en horarios. Tengo que decirlo, estimados, tengo que decirlo, porque si yo no digo eso en los procesos de entrevista que vamos a ver la otra semana, yo voy a quedar de mentiroso y el proceso de recursos humanos no lo va a lograr y vamos a tener serios problemas con nuestra gente, con los nuevos, y esos nuevos, créanlo, de que después nos van a ir a criticar, van a ser nuestros principales críticos y se van a volver los empleados terroristas de la compañía. ¿Por qué? Porque les vendimos un paraíso y cuando ellos entraron vieron que las cosas eran diferentes. Entonces, con esto termino. El mercado laboral en nuestro país es un tema muy álgido. Tiene muchas aristas, como decía el licenciado Alfredo. Pero lo importante es, en nuestro caso, es saber qué tenemos nosotros, de eso que tenemos nosotros, hacer una amalgama bonita, atrayente y decirle a nuestro candidato, mire papito, lo que tenemos es esto, pero esto, crea lo que es poquito, pero es bueno. Eso es poquito, pero es bueno. Y al final él va a tener que decidir, porque al final el proceso de reclutamiento y selección es eso. Las dos partes deciden, las dos partes están eligiendo, no solo la empresa, sino que también el candidato. Bueno, mis estimados, vamos a dejarlo aquí. Ruego que si tienen preguntas, consultas con este tema, por ahí me las hagan llegar. Por ahí les he mandado en las últimas 2 semanas TikTok que he hablado acerca de estos temas sobre reclutamiento y selección, sobre procesos disciplinarios para que si tienen chancecito los puedan ver. Así que por hoy les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y vamos a continuarlo a otra semana. Ya casi, miren, este tiempo va volando. Son ricas estas pláticas y la formación continúa. Un placer, mis estimados. Dios me los bendiga y esperemos que todo siga bien y esperemos vernos el próximo martes. Un placer. Buenas noches. Gracias, buenas noches.